Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Estamos hace 8 días continuando con la serie de temas, las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús. Y este es el mensaje número 20 de las parábolas. Ya estamos terminando, hermanos, prácticamente esta serie. Vamos a hablar acerca de el fariseo y el publicano. El fariseo y el publicano. Y es necesario hablar de esta parábola, ya que, como dijimos hace 8 días, está conectada con la parábola que tiene que ver con la viuda y el juez injusto. Veíamos que en la parábola de la viuda y el juez injusto, el Señor nos hablaba acerca de la necesidad de perseverar en la oración. Y en esta parábola vamos a ver pues la humildad de la oración, la manera de llegar al Señor por medio de la oración. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como hemos venido diciendo, cada parábola trae una enseñanza, y en esa enseñanza yo trato de extraer el título. Y obviamente acá encontré pues 2, bueno, hay uno obviamente que es el principal, y la misma escritura lo dice. Pudiera ser como: la confianza en sí mismo impide la justificación. Es lo que el Señor está diciendo al iniciar la parábola, como la confianza en sí mismo impide que seamos justificados. Pero también pudiera ser la oración que Dios atiende. La oración que Dios atiende, ya que si bien es cierto que en la Biblia hay muchas maneras de orar, hay muchas posturas, hay una sola actitud al orar. No importa usted cómo lo haga, si ora sentado, si ora de pie, si ora acostado, si ora de rodillas, si se postra, si se tira al suelo. Pero el Señor va a mirar la actitud. ¿Cuál es la actitud al orar? Por eso será la oración que Dios atiende, y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Pero obviamente esta parábola fue dada por la confianza que la gente tiene en sí mismo para ser justificados o para ser salvos. Y, hermanos, esta parábola va a tirar por el suelo cualquier pequeña confianza que se tenga en nosotros como algo meritorio para ser justificados. Definitivamente la salvación es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Y los teólogos han usado el término monergista para decir únicamente de una sola persona, en este caso Dios. No sinergista, que es varias personas, o por lo menos 2 o más personas, como lamentablemente la Iglesia Católica lo cree, y la gran mayoría de las iglesias también creen en el sinergismo, es decir, que Dios pone una parte, pero al hombre le toca poner la otra, y es bien peligroso cuando las personas a veces
y lo hace en contextos bíblicos, pero ¿hasta qué punto por lo menos uno dice eso? Es decir, hay una expresión, y yo lo leí esta mañana en el Facebook, y muy bíblico obviamente, pero hay que tener cuidado porque dice el único pecado que Dios no perdona es el pecado de la incredulidad, o por el otro lado, la fe es la que me salva, ¿no? O la fe es la que me justifica. Aunque eso es verdad, pero hay que tener un cuidado y explicar mejor lo que queremos decir, hermanos, porque no es la fe ni es el creer en Jesucristo lo que a mí me ha dado la salvación, sino la obra de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue lo que me dio a mí la salvación. Cristo muriendo en la cruz, pagando la deuda por mis pecados, Cristo cumpliendo la ley de Dios perfectamente y aplicándome su justicia a mí. Eso es lo que me da la salvación. Pero ¿cómo yo la recibo? Pues por medio de la fe, es decir, porque he creído en Él, pero esa fe y esa creencia inclusive Dios la tiene que otorgar a una persona que Él mismo ha regenerado. En ese sentido, no es mi fe ni es mi creencia, así que sería muy delicado, yo no sé cómo verlo, y decir que el único pecado que el Señor no perdona es el pecado de la incredulidad, porque el Señor a los que Él quiere salvar les perdonó todos sus pecados. Y las personas no van a ir al infierno por el pecado de la incredulidad, van a ir al infierno por sus propios pecados. Entonces habría que tener cuidado y explicar esa parte. Cada vez, hermano, siempre que hablamos, toca como decir qué es lo que queremos expresar, porque entonces fácilmente va a caer como la obra en el hombre, ¿no? Sí, Jesús murió, pero yo tengo que hacer algo, por lo menos tiene que creer. Y la gente pone esa fe o esa creencia como si fuera algo mío, como si naciera de mí, de mi esfuerzo. ¿Y por qué yo soy salvo? Porque creí. Y entonces, ¿qué? ¿Usted fue más inteligente que el otro que no creyó? ¿O qué pasó? No, si yo creí, fue por la gracia de Dios, fue por la obra de Dios. Fue porque Él así lo quiso y Él puso en mí esa fe. Entonces, la confianza en sí mismo, y habíamos visto la vez pasada nosotros que Jesús enseñó acerca de la oración, de la perseverancia, habíamos dicho que también la primera, pero el juez y la viuda, y esta es la humildad, la humildad. Bueno, la parábola surge otra vez para confrontar a aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Eso es lo que Jesús dijo, versículo 9. O sea, nosotros no podemos aumentarle más, eso es lo que dice, a unos, obviamente esos unos ya sabemos quiénes son, los fariseos, ya lo vamos a ver, pero dice a unos que confiaban en sí mismos como justos. Esa sola palabrita, hermano, de pronto yo no la entendía, ahora la entiendo un poco mejor y me pone a pensar con una manera, no sé, de pesar por las personas que confían en sí mismos. Dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, se necesita no conocer la palabra de Dios para poner confianza en mí como que tengo algo de justicia, como que tengo algo bueno, como que Dios va a ver algo en mí. Y es bien interesante, pero hay un grupo de personas, y siempre lo ha habido, que se creen mejores que los demás. Yo era uno, yo me creía mejor que, por lo menos que aquellos que no eran creyentes, porque yo decía, bueno, ellos están en pecado, yo estoy con Dios, yo leo la palabra, yo predico la palabra, me consideraba como una persona buena. Y obviamente cuando yo miro esto y yo digo, Señor, pero así hay mucha gente ahora, se consideran como buenos, pero entonces Dios dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, ellos decían, mi justicia depende de mí, Dios me ve como justo por lo que yo hago, por lo que yo soy. Y entonces dice que a esas personas, pero había algo más, y mire cómo la gente que confía en sí mismo como justos va creciendo en un orgullo que llega a decir, y menospreciaban a los otros. Y menospreciaban a los otros. Todo aquel que cree que tiene cierta habilidad
hablando espiritualmente, que Dios le ve y que de pronto hay algo especial en él, entonces esa persona va a levantarse a un nivel donde va a mirar a los demás, como es que decimos, por encima del hombro, por debajo del hombro, ¿cómo es? Por encima del hombro. Por eso dice, a los que confiaban en sí y menospreciaban a los demás. Parece que las dos cosas van ligadas. Es decir, aquel que se cree que tiene algo, es decir, que Dios vio algo en él, entonces esa persona lo próximo que va a hacer es menospreciar a los otros. Es decir, Dios vio en mí algo, pero en usted no. Yo soy especial. Yo soy elegido. Por algo me escogió Dios. Yo soy cristiano, por algo Dios, ahora, por algo Dios me regeneró, por algo Dios me dio la fe, Señor Jesús. Entonces, entrar a menospreciar a los demás, o a creerme especial porque yo soy salvo. Ay, hermano, no entendemos el Evangelio si yo me creo como muy especial. Entonces dice, a esas personas dijo también esta parábola. Es decir, esta parábola va directamente dirigida aquellos que confían en sí mismos para su salvación, aquellos que confían en sí mismos para su justificación y menosprecian a los demás. Digamos en otras palabras, aquellos que se consideran mejores que los demás. Y les dice esta parábola, y esta parábola tiene 4 puntos. El primer punto es 2 hombres que van a orar. Y Señor, la única manera lo voy a mostrar con 2 personas yendo a orar. Y Él dice quiénes son. Y pareciera que el Señor se va a los extremos, con un propósito. Versículo 10 nos dice las 2 personas que van a orar. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Bueno, no sabemos, no conozco cómo era Jerusalén, pero Jerusalén quedaba arriba como en una colina. No sé si estos estaban en otra parte más abajo, pero bueno, igual el templo parece que era hacia arriba. Subieron al templo a orar. Bueno, una forma sería que, no sé si esté bien, pero como aplicándolo, cada vez que usted va a orar, usted sube. ¿O no? Sí. Porque Dios está más alto. Yo estoy abajo. Cada vez que usted va a orar, usted levanta los ojos al cielo. ¿Sí o no? No importa que haya sido físico, literal, hermano, cuando uno va a orar, uno sube, porque estamos abajo. Oraciones suben a la presencia de Dios. Exacto. 2 hombres entonces subieron al templo a orar. ¿Por qué al templo? Porque en el templo no solamente se sacrificaban, sino que se permitía, aunque Dios había establecido obviamente un lugar de oración y de ayuno en el templo, también se dejaba para aquellas personas que eventualmente quisieran ir a orar y lo podían hacer, no había ningún problema. Entonces estos 2 hombres, el Señor dice, van 2 hombres a orar y los pone juntos. No pone uno primero, sino que los pone juntos. ¿Quiénes eran estos 2 hombres? Dice, uno era fariseo y el otro publicano. Es bien interesante, el fariseo, hermanos, inclusive el significado de fariseo es separado. Tiende a significar santo, fariseo. Ahora, no recuerdo exactamente cuándo comenzó este movimiento de los fariseos. Creo, pero por lo menos 100 años antes de Cristo, o por lo menos 200 años antes de Cristo, se levantó el grupo de los fariseos, hermano, y con un propósito muy bueno. Ellos eran celosos por la ley de Dios, y ellos querían que Israel no se olvidara de la ley de Dios, de tal manera que los fariseos llegaron a ser como hoy nosotros conocemos a los puritanos, o los que entraron en la Roma, que conocemos algo de los puritanos, que también ellos tienen ese celo por la pureza de Dios, por vivir unas vidas santas, por vivir con la palabra de Dios, y por eso se les llegó a llamar puritanos. Este movimiento comenzó muy bien, pero como siempre, hermano, ellos comenzaron a orar, a apartarse, a santificarse para Dios, a guardar la ley de tal manera, querían honrar a Dios sometiéndose a la ley, pero llegó el punto donde se fueron desviando y comenzó a haber ya confianza en ellos, que es lo que normalmente pasa. Yo sé que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, comienza uno a orar, bueno, aquí no, aquí gracias a Dios la misma palabra, por la exposición de la palabra lo baja uno. Pero antes no, en otras iglesias, si yo oraba un poquito más que el otro pastor, yo ya me veía más ungido, me veía más santo,
¿verdad? Más espiritual y muchos hermanos, y era como esa competencia de quién era el más espiritual, y era así, y de pronto se inició como un propósito bueno de buscar a Dios, ¿verdad? Yo quiero consagrarme más a Dios, más santo, y comencé con un propósito bueno, pero terminé mirando a los otros y diciendo, yo soy mejor que tú. Es decir, comencé a confiar en lo que yo estaba haciendo. Y eso fue lo que le pasó a los fariseos. Los fariseos llegaron a ser tan celosos de la ley que luego se volvieron legalistas y comenzaron a aplicar la ley de una manera impresionante. Es decir, por eso el Señor tiene que hablarle, pero ellos inicialmente comenzaron muy bien. Contrario, ahora si usted quiere ir, después va a Mateo 23, todo el capítulo 23, o por lo menos los primeros versos del Señor le da un capítulo a los fariseos. Pero por lo menos en los primeros versículos que le dice, no sea como los fariseos. Si los fariseos le enseñan algo de la palabra, hágalo. Es decir, los fariseos están muy correctos en la enseñanza, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no practican. Es más, ellos atan cargas pesadas sobre los hombros de los demás para que las lleven y ellos ya no las quieren mover. No sé si es que ellos antes las llevaban, que al final dijeron, ya me gradué, ahora le toca a usted. Puede ser, ¿no? Porque ellos comenzaron bien. Entonces el Señor dice, ojo con los fariseos, porque se sientan en la cátedra de Moisés a enseñar. Bueno, el Señor termina diciéndole hipócritas, ¿no? Esos son todos unos hipócritas, y les da duro a los fariseos. Contrastando con el publicano, la palabra publicano ahí significa cobrador de impuestos. Y ya hemos dicho aquí quién es un publicano. Un publicano es un cobrador de impuestos, es decir, un empleado de Roma. Un judío que buscó empleo en los romanos, y los romanos lo pusieron a cobrar los impuestos de las personas. Pero la paga para un publicano, él mismo tenía que sacarla. Es decir, ellos no le ponían, al publicano no le ponían un sueldo, sino que al publicano le decían, usted cobre y de ahí saca su sueldo. Hermano, entonces, si yo cobrarle a mis propios hermanos, si yo saco mi sueldo, pues entonces yo saco un sueldo bien alto y les cobro más. Y les cobro más para pagarme bien a mí. Entonces ellos se hicieron ricos así. Entonces, como le decían por ahí, un publicano es un chupasangre. Entonces los de realmente Israel odiaba a los publicanos, a los cobradores de impuestos, los trataban muy mal, les decían los pecadores, los veían muy, muy bajo. Entonces el Señor pone a un grupo que se creen muy santos, muy justos, pero pone a uno que ni siquiera iban al templo. Ese es otro, estos iban al templo, el fariseo normalmente iban al templo, como ahora lo va a decir, vamos a ver, pero el publicano ni se asomaba por allá. Después usted lo lee, no diré el texto porque el tiempo siempre se me va, pero en Lucas 5, 27 al 32, usted va a encontrar cuando el Señor Jesús llama a Mateo, o Leví, que es el primer evangelio, el evangelio de Mateo. Mateo se llama Leví, pero él era un publicano, era un cobrador de impuestos. El Señor lo ve ahí sentado en la mesita cobrando los impuestos. El Señor le dice, venga, lo llamó y él se paró y le dice, sígueme, y dice que él dejó su trabajo, invitó a Jesús a su casa, y como obviamente tenía plata, hizo un gran banquete, invitó a Jesús, a los discípulos que ya el Señor tenía. ¿Y a quién más invitó? Pues obviamente a sus amigos, a los publicanos. Y claro, y se llenó la casa, y otra vez los fariseos, ay, mire, es que el maestro, y comiendo con publicanos y pecadores. Entonces más o menos uno puede ver el contraste. Entonces esos dos hombres, pues hombre, fueron a orar. Desde que Jesús ya dice lo primero. Lo segundo que vemos acá es la oración del fariseo. Como esos dos fueron a orar, y ya sabemos quién es un fariseo, entonces vamos a ver la oración del fariseo, versículos 10 y versículo 12, y ahí vamos a ver dos cosas. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mire la oración de este
Uno ve aquí que cuando él dice que el Señor dice que él oraba consigo mismo, pero ¿cómo oraba Dios? Es decir, pareciera que él se dirige a Dios, ¿no? Él dice Dios, pero el Señor dice, el punto es que él oraba era consigo mismo. Aunque él menciona a Dios y aunque pareciera que se dirige a Dios, realmente él se dirige a sí mismo y él está orando consigo mismo, es decir, él está alabándose en la oración o diciendo lo que él piensa de él mismo, como para decirle a Dios, como para con Dios, te voy a hablar de la excelencia de hombre que tienes aquí hoy. Dios mío. Y entonces él comienza a orar de una manera bien interesante. Bueno, la postura dice que él estaba de pie. Obviamente, hermano, la postura no importa. Bueno, yo digo que sí. Para Dios no importa si usted ora de pie, si usted ora sentado, si usted ora arrodillado, si usted ora acostado. Pero creo que la oración tirado en el suelo, hermanos, eso, mejor dicho, yo no sé si usted lo ha hecho, pero sentirse uno como lo peor, como polvo, ¿no? Y hablando de esto, antes de que se me olvide, estaba escuchando al pastor Sproul, que él dice que muy recién cuando era joven escuchó a su pastor. No sé si fue esta parábola que la estaba predicando, pero él habló acerca de la depravación total del hombre. El hombre es malo, el hombre no tiene nada bueno para ofrecerle a Dios. Y después de que él termina, él dice, de predicar a aquel pastor, él estaba obviamente joven ahí al lado, sentado. Dice que él terminó y se levanta una señora y le dice, pastor, usted con ese mensaje me dejó así de chiquitica. Y él le dice, eso es mucho. No sé si la entendió, no sé. Pero lo que quiere decir, hermano, es que cuando hablamos de la depravación total del hombre, a nosotros no debe quedarnos ni algo así de pequeñito. Porque todavía eso se llama justicia propia. Eso se llama confianza en sí mismo. Cuando hablamos de la depravación, ojalá los hermanos de Tuluá, ojalá me estén viendo y entiendan esto. Cuando hablamos de la depravación total del hombre, tenemos que llegar a ese nivel, que yo no soy nada ni nadie delante de Dios. Si Él me ha salvado y me ha rescatado, no sé por qué, solo puedo decir es pura gracia de Él. Así Él lo dispuso, así Él lo quiso, no porque viera en mí ni siquiera una milésima de bondad o de justicia o de algo bueno. No solamente vio en mí lo pecador que he sido. Y ahora vamos a ver entonces cómo es que uno se debe presentar a Dios. Este fariseo, dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, es decir, se oraba a sí mismo. Entonces hay dos cosas que yo quiero resaltar. La primera es que se compara con los demás hombres y se ve por encima de ellos. Mire lo que dice, él oraba así: Dios, te doy gracias. Bueno, tenemos que darle gracias a Dios en nuestras oraciones, pero él dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Entonces, ¿qué soy? Si no soy como los otros hombres, ¿qué soy? ¿Un extraterrestre o qué? Es pecador. ¿O soy la cuarta persona de la Trinidad tal vez? ¿Qué peligro? Dios me libró de ese peligro. Hay iglesias donde casi que idolatran y más bien idolatran a sus pastores. Usted lo sabe, Leonardo. Casi que al pastor se le tiene como un Dios. Yo me acuerdo tanto una vez que a mí me echaron, porque me echaron de esa iglesia, prácticamente. No del ministerio, pero sí de esa iglesia. Yo llevaba 3 meses enseñando ahí porque el pastor principal me había puesto a que le enseñara a unos líderes, eran como 35 líderes y yo les enseñaba. Pero una vez que yo toqué ese pasaje de primera de Pedro 1:19,
donde dice, tenemos la palabra de Dios tenemos la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra profética más segura, porque él está diciendo, Pedro, que él tuvo una visión y él vio a Cristo y él vio a Moisés y a Elías, pero luego dice, pero tenemos la palabra profética más segura. Entonces yo dije, mire, me atreví y dije, si aún el apóstol de este ministerio trae una palabra diferente a la Biblia, tenemos que quedarnos con lo que dice la Biblia. Yo así lo dije, y eso fue un pecado. De aquí a Pekín me sacaron de uno y me botaron. Yo tenía un grupo pequeño y el pastor me dijo, mala que la mentira, terminó y porque había un llevarrazones ahí, y fue y le contó, y a la media hora ya me llamaron allá y me dijeron, y él me dice, mira, pásame el material. Y digo, ¿qué pasó? Y digo, no, es que Dios me mostró que mejor usted siga con el grupito que tiene allá y ya no siga más conmigo aquí, porque yo toqué la autoridad, y tocar la autoridad fue defender la palabra de Dios por lo que otros dijeron, y a mí nunca se me olvida eso. Entonces, y en ese ministerio, y a mí también, prácticamente, hermano, si ustedes quieren algún día, y yo sé que mi hermano Robin me está escuchando, hable con mi hermano Robin, él me llegó a decir que él llegó a tener hasta miedo de mí. Como nosotros orábamos, supuestamente, mínimo 4 o 5 horas, salíamos a predicar y llegó a haber ungido. Y me iban a tocar y la gente mirándome nomás le daba como miedo, pero era la impresión que uno daba. Porque como yo llego y digo, todo el día lo pasé en oración y ayuno, entonces yo vengo aquí, hermanos, con la unción y la gente decía, yo ni siquiera 5 minutos he orado, este pastor estuvo en la presencia de Dios, ¿qué va a traerme? Qué miedo que infundíamos, hermano. Claro que todavía hay un poquito de miedo, algunos me han dicho, pero ya es la palabra de Dios directamente, ya que no tenga nada que ver conmigo, hermano. Pero es así. Lamentablemente, eso es lo que pasa. Entonces, volvamos acá al punto. ¿Qué trajo este fariseo? Dice que él oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y luego menciona, mire los pecados que tienen los otros hombres que él no tiene. Ladrón, yo no soy ladrón. Yo no soy injusto. No soy un adúltero. Es decir, comienza a mencionar aquellos pecados grandes, digámoslo así, para la sociedad, y dice, yo no soy como ellos. El error, hermano, donde comenzamos nosotros, si usted comienza a decir, yo no soy esto, yo no soy lo otro, hermano, el Señor le va a decir, pero tú eres esto, 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 esto y esto, y eso es igual. Amén. El error de nosotros comenzar a decir, yo no soy adúltero, yo no soy ladrón, yo no soy injusto como este. Se me olvida la gracia. Y cuando él está mencionando eso, algo pasó y le da por mirar y ve al publicano y mire lo que dice, y ni aún como este publicano. Señor, te doy gracias. Note, te doy gracias. Usted ora así, hermano. Uy, no, cuidado, arrepintámonos y oramos así. Te doy gracias porque yo no soy adúltero, porque yo no soy injusto, porque yo no soy ladrón, ni mucho menos como el vecino. No, y eso también es una mentira, porque dentro de todo existen los pecados. Claro, hermano, todos somos pecadores y tenemos pecados. O sea, él logró una mentira. Por todos los lados, sí, era un mentiroso. Pero miren la otra parte que oró. Esa es la parte de no soy. Pero ahora viene la parte que sí soy. Versículo 12. Pero esto soy, Señor. Por si te olvida, si te ha olvidado, Señor, tú me has visto, pero bueno, se lo recuerdo en mi oración. Por si acaso, ¿no? Señor, yo no soy así, pero yo sí soy así. Mire, Señor, ayuno 2 veces a la semana. A ver, ayuno 2 veces a la semana. Dice que ellos ayunaban, creo que los lunes y los jueves. Hermano, él pretendía cumplir la ley más allá de la ley. Es decir, el Señor había establecido en Levítico el ayuno 1 vez al año, que el pueblo debería reunirse a ayunar 1 vez al año. ¿Y él cuántas veces ayunaba? 2 veces a la semana. Pero mire cómo lo saca a relucir. Soy tan bueno, Señor. Recuerde que la parábola se dio por confiar en sí mismo. ¿Y cómo confiaba en sí mismo? Yo no soy como ellos, pero yo sí soy así. Ayuno 2 veces a la semana. Y algo más, Señor, doy diezmos de todo lo que gano.
Es decir, la Biblia registra que cuando una persona diezmaba, totalmente diezmaba hasta aún las hortalizas. ¿Se acuerda que Jesús dice, hay quienes diezman la menta, el eneldo y el comino? Ahora, el Señor no está rechazando eso. Lo que Él está diciendo acá y lo que el publicano está presentando es, mire, soy tan justo, Señor, que no solo ayuno 2 veces a la semana, sino que, Señor, tú sabes, soy excelente en el diezmar. Doy diezmos de todo lo que gano. Es decir, está presentando justicias. ¿Qué llevó él cuando fue a orar? ¿Qué llevaba en las manos el fariseo cuando fue a orar? Llevaba confianza en sí mismo. Lo que yo hago, Señor, me tiene de alguna manera que aprobar, pero también lo que no hago, Señor, es decir, yo no soy tan malo, tan pecador. Tú ves eso y me tienes que aprobar. Ojo, hermanos, ojo, porque la confianza en sí mismo implica llegar a Dios poniendo delante de nosotros una obra. Queremos que Dios vea esa obra. O también queremos que el pastor vea esa obra. O que los hermanos vean esa obra. O que las personas, mis vecinos, vean esa obra. Cualquier cosa que yo haga, hermano, y que yo presente delante de mí, es una confianza en mí mismo, y como vamos a ver ahora, y anula totalmente la gracia de Dios. Que ese es el punto delicado, que ese es el punto peligroso. ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? Que este ni se inmutó, no reconoció que era pecador. Usted conoce la historia, y estoy mencionando nomás porque Isaías 6, del 1 al 5 lo puede leer. ¿Qué pasó con Isaías? O sea, ¿quién se puede comparar con Isaías? El profeta Isaías, hermano. Sin embargo, era un hombre y un profeta. Pero este hombre, a pesar de ser así, cuando Dios se le presenta, dice que él vio al Señor exaltado sobre un trono, que sus faldas llenaban el templo, y cuando él lo vio, y dice que vio los serafines, y los serafines cantaban y decían, santo, santo, santo es el Señor. Y cuando él ve todo eso, y él ve que está la presencia de Dios, dice que cuando él vio eso, inmediatamente él dice, ¡ay, Señor, ay de mí! Dice que se tiró al suelo, ¡ay de mí, Señor, que soy muerto! Porque siendo un hombre impío que tengo labios inmundos, han visto mis ojos a Dios. Cayó de rodillas. Muchos ejemplos, pero otros se los quiero poner. Es el de Pedro, usted lo puede ver en Lucas 5, del 1 al 11. La pesca milagrosa. Pedro está pescando, no coge nada. El Señor se le acerca, préstame la barca. Móntese ahí, Jesús, porque ¿qué hacemos? Dice que limpiaban las redes ya para colgarlas. No pescaron nada toda la noche. El Señor le dice, Pedrito, después de que predica, se baja del arca, Pedro, tira ya la red. Y dice, Señor, pero ¿cuántas veces la hemos tirado ya? Dice, sin embargo, en tu palabra voy a echar la red. Y cuando él echa la red, dice que iba a sacar los peces y no podía. Y tuvo que llamar a la otra embarcación, venga y ayúdeme. Y cuando sacó la barca y sacó todos esos peces, fue. Y cuando salió en ella, vio a Jesús y lo mira y cae a sus pies y le dice, Señor, apártate de mí, Jesús, porque yo soy un hombre pecador. Usted va a encontrar en la Biblia hombres santos de Dios, que cuando tuvieron un encuentro con Dios, confesaron su pecado, se dieron cuenta que eran pecadores, hermano. Solo un fariseo, solo un religioso no confiesa su pecado cuando va a orar, no reconoce cuán pecador es delante de Dios. Hermano, cuando nos acercamos a Dios en oración, estamos entrando, como cantábamos ahora en el himno, a la presencia misma de Dios. Y Él es tan santo y yo soy tan depravado, que yo estoy ahí solamente por los méritos de Jesús. Amén. Y no por los míos. Pero a este se le olvidó. Este entró como muy arrogante, sacando sus credenciales que ni tenía, las que él pensaba que tenía, las que Dios dijo son trapos de inmundicia. Él dijo, no, son oro, obras justas para ti, Señor, te presento. Tercero, la oración del publicano, versículo 13. Mas el publicano,
estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué diferencia, hermano? El Señor dice: a unos que confiaban en sí mismos les presenta la parábola, es decir, ¿cómo hay que orar? ¿Cómo llegó el publicano? Ya sabemos que el publicano ni ayunaba, ni oraba, ni diezmaba, él no hacía nada, él era un pagano, no guardaba la ley. Sin embargo fue a orar. Y cuando él va a orar, dice que estando lejos. Esta expresión estando lejos lo que da a entender es que el fariseo se hizo adelante por si habían otros por ahí que lo vieran allá. El publicano tal vez llegó y se hizo en la última banca, se quedó ahí. Dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Dígame, hermano, ¿cuál sería el temor, la vergüenza que tenía, el temor de Dios? Que voy a orar, Señor, yo sé que tú estás en este lugar. Ellos sabían que la presencia de Dios estaba ahí. Y obviamente que estaba ahí, porque recuerden que todavía estaba la cortina y el Señor no había muerto y se creía que ahí estaba la presencia en ese lugar. Obviamente. Y él llega y dice, y él estaba lejos, no se quiso acercar. Algo le impedía, hermanos, los pecados le impedían llegar. Sabía que no era justo, se veía muy pecador y no podía alzar tampoco los ojos al cielo. Se quedó ahí como pasmado. Y luego dice, no alzó los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Como, ahora entiendo de dónde es que la Iglesia Católica sacó ese, ¿no? Como pésame Señor, pésame Señor. Bueno, de ahí más o menos es que sale, dice que se golpeaba el pecho, pero ¿qué era lo que él decía cuando se golpeaba el pecho y diciendo, sé propicio a mi pecador? Note, esa fue la oración de él. Señor, en otras palabras, ten misericordia de mí, que soy un hombre pecador. ¿Cuál es mi oración? ¿Cuál es la oración del publicano? Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. ¿Cuál es la oración del fariseo? Señor, no soy como ellos, eso vale, y yo diezmo, y yo ayuno 2 veces a la semana. Hermano, ¿qué presentó el fariseo y qué presentó el publicano? ¿Y qué recibe el Señor? Sonará un poco raro acá, y yo sé que a la gente, sobre todo al humanismo, esto le duele, no le gusta al humanismo, pero la Biblia eso es lo que registra. Dios recibe a una persona honesta, sincera, que trae los pecados delante de Él en confesión. Y no recibe a aquel que trae obras que creen que son meritorias, justicias propias en su mano para orar. ¿Con qué me presento yo delante de Dios? Es lo primero. En otras palabras, él traía sus pecados, el otro traía sus justicias propias. Y cuando la gente no entiende el Evangelio, dice, momentico, eso vale. Lo que yo hago, lo bueno que yo hago, eso tiene que valer. Dios tiene que verlo, Dios tiene que aprobarlo. Además, usted me está hablando del publicano, era una caspa, era lo peor. Yo no soy como el publicano. No, tampoco. No me confunda. Es decir, no me mezcle con esa gente. Ojo, porque la Biblia habla de personas diferentes. Yo quiero mostrarle algunos ejemplos acá, y es el ejemplo de David. ¿Con qué llegó David cuando él, anoche como no lo pudimos ver en el Zoom, entonces lo vamos a ver ahora, el Salmo 51. El Salmo 51, ¿se acuerdan que estábamos hablando anoche en el Zoom de la justicia? Cuando David pecó, ¿qué hizo? ¿Cómo llegó? Voy a leer los primeros versículos. Dice, mire, Salmo 51, mire cómo él entra a la presencia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Es decir, yo he pecado es contra ti, Señor, no contra nadie más.
y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra. ¿Cómo David va a ser reconocido justo en la palabra de Dios? Reconociendo que había pecado. Y luego dice aquí, para que sea tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Sigue orando, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, una persona, obviamente él está varias veces, hay varios arrepentimientos, uno puede ver cómo David se arrepentía, pero este es uno de los más llamativos. ¿Cómo se veía Pablo, hermanos? Primera de Timoteo 1:15. Ahora miremos a Pablo. Primera de Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo dice, de todos los pecadores, yo soy el primero. Yo soy el más pecador. ¿Cuál es mi actitud al orar? Hermano, si tú y yo entramos a la presencia de Dios, es por la obra de Jesucristo. Él es nuestro precursor. Yo puedo entrar a la presencia de Dios. Los que están conmigo en el Zoom lo entienden por la doble obediencia de Jesús, la pasiva y la activa. Pasivamente Jesús murió en la cruz pagando la deuda de mis pecados. Activamente Jesucristo obedeció la ley, que es la justicia de Dios, y me la dio a mí. Es decir, yo aparezco, mi deuda cancelada, pero por la justicia de Jesús. Y entonces yo puedo entrar a la presencia del Señor por la obra de Jesús. Pero cuando me miro a mí mismo, cuando he fallado, yo tengo que entrar en una humillación. Hermano, el simple hecho de que yo no puedo entrar por mí mismo, sino que yo entro por otro, eso me tiene que humillar a mí. Yo no sé, no sé si los ejemplos sirven, pero pensé ahorita en algo. ¿Qué pasaría si usted fuese a una fiesta grande como de la reina Isabel que murió, digamos, a esos reyes allá, y a usted lo invitó a alguien y esa fiesta, y entonces usted entra a la puerta y usted quién es, dice, no, yo vengo, fulano de tal me invitó, y ese fulano es tan conocido, del mismo rey, de la reina. Ah, sí, entre. Usted entra allá y todos son desconocidos, usted entra allá y ¿usted quién es? Dice, me invitó fulano, ya. ¿Y usted por qué está aquí? No, fulano, ya. Todo es por fulano, ¿y usted quién? Usted no es nada. Algo parecido pasa, hermano, cuando entramos a la presencia del Señor. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué Él me invitó? Pues Jesús, Él es, no, yo soy yo. Yo no tengo nada, a mí nadie me conoce a mí, pero cuando hablo de Cristo, el Señor dice, bienvenido. Porque viene en nombre de Él. En nombre de Él. Y entonces, ¿usted quién es? Yo, un gusano. Yo, una porquería. Lo peor. Yo estoy aquí es por Él. Así es que el Señor espera que lleguemos, hermano. En el nombre de Jesucristo es eso. En los méritos de Jesús. Y usted, no, Señor, perdóname porque yo sigo siendo pecador. Lo veíamos en el Zoom anoche, el pecado del creyente. Y la aplicación de Jesús. Versículo 14. Os digo que o sea, está hablando del publicano, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Si él descendió justificado, ¿cómo descendió el otro pecador?
porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús nos habla de los dos resultados. Es decir, mi actitud al acercarme a Dios da un resultado. Aquel entró exaltado a sí mismo, salió humillado. El que entró humillado salió exaltado. Es decir, el fariseo, por confiar en sí mismo, en sus propias justicias, salió siendo un pecador. Entró como justo, él viéndose justo, pero salió pecador. El otro entró viéndose pecador y salió justo. ¿Y por qué esto así? Ese es el veredicto de la palabra de Dios. Ese es el veredicto de Dios, hermano. Le voy a decir esto: si tan siquiera hubiese una milésima que pudiéramos nosotros desarrollar como algo justo, como algo meritorio, que Dios pudiera ver para podernos llevar a su presencia, déjeme decirle que Él no envía a Jesús, porque con esa milésima sería suficiente para decir: está bien. Si el Señor nos mirara así, entonces con una milésima que tengas puedes entrar a mi presencia. Y Jesús no tenía por qué venir a morir en la cruz, pero Él vino a morir porque tú y yo no tenemos nada, porque no hay un hombre que sea bueno, que sea justo, todos depravados, totalmente pecadores, corruptos, y por eso ve que Cristo tuvo que venir y morir en una cruz para poder salvarnos. Amén. Y eso es lo que el Señor está mostrando aquí, y esa es la manera como tenemos que ver. Proverbios 28:13 yo creo que es muy claro, lo publiqué esta tarde en el WhatsApp. Dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo no puedo encubrir mis pecados, hermano. Proverbios 28:13. No puedo encubrir mis pecados. Otro texto que me llama la atención, porque Él dice acá, mira, el Señor dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dos textos para terminar, solamente estoy dando la cita. Primera de Pedro 5:6, que dicen que fue un texto favorito de Juan Magní, a los que lo conocieron sus libros, todavía están los libros de él. Es un chino. Yo me leía los libros de él, ahí tengo alguno. Obviamente la doctrina de él no es buena, pero tiene algunas cosas buenas. Pero él se leyó este versículo, y el versículo dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Dicen los que lo conocieron que Juan Magní llegaba y él decía: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y nunca pasó de ahí y caía de rodillas. Nunca pasó. Y nosotros, y la iglesia de hoy, ¿qué enseña? Para que los exalte. Sí, yo. Para que los exalte. Y si aprendiéramos el secreto: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. O Isaías 57:15, leamos ese. Me acuerdo, pero mejor quiero darlo todo. Bien. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime. Note quién lo dijo. El que habita la eternidad, Él habita la eternidad, cuyo nombre es santo, es el santo. Note: yo habito en la altura, ese es Dios. Yo habito en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Dónde habita Dios? Con el quebrantado. Además de que habita en la altura, en la santidad, habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Es decir, la oración que Dios recibe, hermanos, es esa oración humilde que reconoce que le ha faltado a Dios y que no se atreve a traer justicias propias para nada. Termino con esto: nunca llevemos delante de Dios nuestras obras, por muy buenas que parezcan. Nunca. 2. Siempre reconozcamos que somos pecadores y jamás nos comparemos con los demás
Veamos a Cristo y procuremos ser como Él. Como dice el pastor Paul Wastel, ¿por qué se compara con un creyente tipo medio? ¿Por qué no se compara con Jesucristo? Es con el que debemos de comparar, ni siquiera con un pastor. A usted no le dé la talla a un pastor, ni siquiera a un hermano. La talla se la da Jesús. Y a Él hay que mirar, y a Él hay que seguir. Amén. Amén. Esa es la parábola del publicano y pecador. Eso enseña a orar cómo debemos presentarnos delante del Señor. Póngase de pie, mi hermano.